Claro, exactamente. Buenas tardes, chicos. Pues Muy buenas tardes. Hoy hay un Ah, batiburrillo en la cabeza, ¿eh? De ideas. sí, sí, nos hemos Como de sintonizado ahí. voces. Bueno, pues vamos a ver qué surge de lo que nos ha salido, ¿no? A mí me Mm, parece muy interesante, Esther ha propuesto hablar de la toma de decisiones. A mí me ha venido a hablar de casualidades y causalidades. Jorge quería hablar de política. Oye, y a mí estar en silencio. Y Fíjate. exactamente, Jesús ha optado por estar en silencio. O sea que podemos, te podemos dejar a ti en silencio y los demás podemos hablar. No sé, lo que veáis. También puede ser, también puede ser. No sé, si empieza Jorge a hablar, igual no hablamos nosotras. o estamos los tres en silencio y solo habla Jesús de los otros tres temas. También es otra opción. Así cada uno toma la perspectiva de los demás. Sí. Pues me parece bien, ahora que me lo propones. También podemos hablar de la importancia de escuchar. Mm, Ah, mira, Así qué que, buena. bueno, podemos escuchar a Jesús. A mí de verdad que yo veo una relación entre todo lo que estamos diciendo, ¿eh? Pues venga, por ello, ¿no? Porque hablar de esas sincronicidades, de cómo se dan las cosas, de que si son casualidades o causalidades, de qué tomas, de qué decisiones has tomado antes para que esas sincronicidades se produzcan y que puedan parecer una casualidad o una causalidad. Y que todo esto se puede aplicar a este instante que vivimos, mm. Claro, ¿no? especialmente, sí. Porque es casualidad que se tomen esas decisiones, es causalidad porque hay una mano por ahí que maneja estas cosas. Los políticos deciden desde cómo, ¿no? ¿Y desde A veces dónde? parece que son casualidades porque no puede decidirse algo con causa que parece, ¿no? Los resultados, y dices, no puede ser. Por ejemplo, Y- esta situación de lo que está ocurriendo ahora, ¿ha sucedido por casualidad o es una causalidad? ¿Qué opináis? Esto es para mojarse ya. Mírala, No, no es una tan casualidad. maja, lanza la pregunta y ahí os... Me he Pero cogido, luego me he vas a cogido de responder esto moderadora. también. De algo tiene que servir ser la mayor. Soy la Que mayor. sí. Se acabó. Va. Mira, ayer me llamó mucho la atención porque vino un camión a traernos material y venía el hombre con sus guantes, sus mascarillas, bueno, y el hombre muerto de miedo. Y me decía, no te preocupes, dice, no te preocupes que yo tengo todo desinfectado, voy a medio litro de gel hidroalcohólico de esto por día. Dice, y estoy muerto de miedo porque yo que voy a muchos sitios y no sé qué, y no sé cuál, bla, 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 bla. Dice, pero ¿sabes lo que te digo? O sea, dentro de que el hombre estaba metido en ese rollo de miedos y de tal, bueno, y decía, y mi mujer deseando ir al centro comercial y no sé qué, bueno, ahí estaba el hombre, venga a hablar, venga a hablar, venga a hablar. De repente para un instante y me dice, ¿sabes lo que te digo? Dice que yo creo que una mano ha querido que pasara esto para que nos diéramos cuenta de muchas cosas. Mm. Y me llamó mucho la atención, ¿no? Porque dije, este hombre que está metido ahí en un rollo de miedos y viviendo en Madrid capital, ¿no? Y en la prisa, y de repente para un instante y me dice, esto hay una mano que ha querido que pasara así. Dice, y no me extraña. Hombre, lo que está claro es que como nos ha hecho cambiar completamente de perspectiva de vida, pues sí que parece que no ha sido no ha sido por casualidad, ¿no? Ni es por casualidad muchas de las cosas que están ocurriendo y que probablemente vayan a ocurrir a partir de ahora, con este cambio. Pero en el fondo es una cuestión de la forma en que lo mires, ¿no? Desde dónde se mira o desde qué punto de conciencia o desde qué foco estás observando, ¿no? Porque hay mucha gente que verá muchos aspectos casuales y muchos otros vemos aspectos causales, ¿no? Está claro que la causa, o sea, hay una serie de acciones que han desembocado en esta serie de cosas. Entonces, ahí pierde la casualidad.
Bien es cierto que luego hay muchas acciones, muchos resultados que dicen, bueno, esto es una casualidad, no se podía prever. Bueno, creo que es una cuestión de punto Bueno, de vista. ha habido mucha gente que lo preveía. Se hablaba de un artículo del año 2017, me parece, o de Bill Gates, y luego otra cosa que había salido en El País, hablando de que iba a venir una pandemia a hacernos cambiar y que el mundo iba a cambiar. O sea, yo sí que he visto varias cosas publicadas. Yo voy a soltar esto, pero si lo dice Bill Gates, entonces no hay nada, No hay nada no casual. hay nada casual. No hay nada casual, claro. Exacto, exacto. Sí, probablemente. Y luego lo que está claro es que esto nos lleva precisamente a lo que decía Esther, y es a tomar decisiones. Cada uno desde nuestro sillón. Ahora tenemos que tomar, bueno, llevamos yo creo que 2 meses tomando decisiones, yo por lo menos. Yo he tomado muchísimas decisiones en estos 2 meses, a pesar de que quizás se podía ver como una situación donde era muy difícil tomar decisiones, porque al estar encerrados en casa, estar ciertamente limitados, es como que es difícil tomar decisiones. Pero creo que es bueno, como dijimos en su momento, un pedazo de oportunidad para tomar decisiones. Sí, es que incluso dentro de la inconsciencia o la consciencia que haya en cada uno, estamos dando pasos conscientes, porque antes salías de casa y salías de casa. Ahora tienes que salir de casa ya pensando en cómo, cuándo, a qué hora, mascarilla, guantes, sí, no. O sea, ya tomando una serie de decisiones, ¿no? Que antes, por ejemplo, eso no existía. Tú salías y de una manera automática. Ahora ya ese automatismo por lo menos ya no existe. Ya tienes que ser consciente en algo, aunque tu consciencia sea inconsciente, de decir, salgo sin mascarilla y sin guantes. Sí, pero es verdad que tienes que tomar decisiones. Antes te llamaba un amigo y te decía, estoy en la puerta de tu casa, ¿bajas a tomar algo? ¿No? Y evidentemente, pues como mucho te calzabas y bajabas, básicamente. Y ahora, lo digo porque esta mañana me ha llamado una amiga que andaba por aquí cerquita, por el Campo Grande, con su sobrino, y me ha dicho, bajas y nos vemos de lejos y nos decimos hola. Digo, vale, bajo. Y claro, es lo que dices tú, ya bajas, a ver, ¿cómo bajo? Primero es verdad que estaba trabajando. ¿Cómo bajo? Lo dejo, me tengo que preparar con la mascarilla, con tal, con cual, y luego ya aprovecho, ¿dónde voy? ¿Qué hago? ¿No? Bueno, pues vale, pues voy a la farmacia, voy a tal, voy a cual. Es todo muchísimo más planificado ahora. Más lento. Sí, más lento. Volvemos a la muerte de la prisa, ¿no? Sí, va a formar parte de nuestras vidas ya, la muerte de la prisa. Afortunadamente, ¿eh? Creo que es algo que no nos esperábamos que fuera a pasar en ningún momento. Y está ocurriendo. Esto que estás diciendo está muy interesante porque hemos creado un canal nuevo, una conexión nueva que ha creado que en muchas personas, en la mayoría probablemente, ha creado el hábito de pensar qué hacer antes de salir. Uh-huh. Sería bonito introducir ese momento de silencio que hemos puesto aquí también en la infusión para ampliarlo. El canal ya está hecho. Nos lo han puesto a todos, el que antes de salir tengo que introducir algo en mi vida, tengo que hacer algo, ¿no? Y el canal ya está hecho. Sería bonito poder utilizar ese canal que ya existe para muchas otras cosas, para parar, ¿no? Ese momento, para detenerme un instante y decir, ¿qué me pongo? Me voy a poner el corazón de color rosa para ir a hablar con mi jefe. Me voy a poner, no sé, de otra manera para ir a hacer esto. Como ese canal ya existe, volvemos a la oportunidad, ¿no? En que si se emplea bien este mecanismo, probablemente las tomas de decisiones se harán desde la respuesta y no desde la reacción. Uh-huh. Porque tenemos que ponernos la bata, tenemos que ponernos la mascarilla, tenemos que ponernos no sé qué, ¿no?
y será la mascarilla de la atención, y serán los guantes de la precaución antes de hablar. Bueno, precaución no es la palabra, ¿no? Pero bueno, la atención antes de hablar. Fíjate, con lo que estás diciendo, Jesús, yo también estoy pensando en la otra parte, en el momento que cuando regresas a casa. A veces regresas a casa y regresas enfadado, regresas alterado y vas directamente a lo mejor a alguien a decirle algo, a alguien que está en tu casa, ¿no? Y ahora no. Ahora lo primero que haces es pasar por el baño, lavarte bien las manos, descalzarte, prepararte para luego acercarte a la gente con la que convives. Y eso hace también que puedas pausar, te obliga a pausar y a veces te obliga a relajar. Y es fantástico. Yo hoy, cuando he vuelto a casa después de estas cosillas que estaba haciendo, un poco ilegales, pues venía hablando por teléfono de un tema de trabajo y aunque ya no me enfado, era un tema un poco serio y sí que me ha alterado un poco, me ha alterado y me ha enfadado un poco. Y a lo mejor en otros momentos de mi vida hubiera llegado a casa, al despacho donde hubiera sido, y me hubiera venido enfilada corriendo al ordenador a contestar un mail delicado que tenía, ¿no? Pero como he tenido esa oportunidad de llegar, descalzarme, lavarme bien las manos, quitarme la ropa, cambiarme de ropa, asearte en general, dejar la mascarilla y todas estas historias, pues ya no lo haces de forma inmediata. Y al no hacerlo de forma inmediata y tardar 6 o 7 o 8 minutos en hacerlo, pues cuando me he sentado a escribir el mail estaba mucho más relajada que cuando subía por el ascensor. Y es un pedazo de oportunidad eso también. Porque estoy súper satisfecha del mail que he escrito y de la respuesta que posteriormente he recibido. Y en otros momentos hubiera sido mucho más brusca en mis formas. Qué bueno. Buah. Eso, Jorge, apúntatelo porque eso es mindfulness total. Jorge se ha quedado ahí parado, yo creo. Se ha quedado Sí, se ha ahí quedado. Sí, pillado. se ha quedado parado. Estaba yo diciendo, qué atención Digo, pone. no Sí, sé si sí, está sí. pensativo o... Sí. Sí. Luego pensará que somos nosotros los que nos hemos parado, pero nosotros seguimos. Entrar ahora. No, es que, fíjate, eso es precisamente eso, es un proceso de meditación. Sí, Hago un mecanismo, hago unas acciones conscientes para cambiar algo, para transformar algo, para elevar algo. Es una transformación consciente. Es Waheguru. Waheguru significa de la oscuridad a la luz. Es el que conscientemente va de la oscuridad a la luz. Pues esto nos está dando esa oportunidad. sí. ¿Vale? Es un proceso que está ahí como... Hay que verlo, claro, hay que verlo. Requiere, ¿no? Pero bueno, el mecanismo existe, ahora cada uno tiene que verlo. Según estabas contando esto, me estaba acordando de ayer mismo que salí a comprar. Nosotros salimos a comprar una vez a la semana o cada 10 días y es el único momento que salimos. Es que Y, no sale doble, Jorge, y no te hace Se ha gracia. duplicado, Jorge. Ah, ahora. Se ha duplicado, Jorge, qué maravilla. Bienvenido de nuevo. Exacto. Gracias. Y bueno, cuando regresé a casa, pues lo que tú dices, ¿no? Llegó Lucas corriendo, mamá, y yo dije, espera, o sea, espera, dame un momento y te vas a cambiar, a lavar, a tal. Y yo me di cuenta en ese momento de que venía más alterada de lo que había salido, porque claro, el proceso de ir a comprar, o sea, al final esta situación anormal que estamos viviendo, sin querer nos altera, ¿no? O sea, porque ves gente con cosas que no te gustan y porque es una situación incómoda. Y sí que me di cuenta, según estabas contando esto, estaba pensando en eso, ¿no? Que me di cuenta de que llegaba más alterada a casa de lo que de mi estado normal, ¿no? Por la propia situación. Y ese tiempo de aseo, de tal, de colocar las cosas, de no sé qué, también me dio tiempo a bajar, ¿no? Y a calmar. A mí me pasaba, yo creo que durante todo el primer mes de estar encerrados, me costaba, evitaba en la medida de lo posible salir.
De hecho, estuve mirando la posibilidad de hacer la compra online porque quería evitar salir, porque cada vez que salía, las primeras veces que salí, lo que dices tú, volví a casa muy alterada y con cierta ansiedad. Venía muy acalorada, muy tensa y fatigada, curiosamente fatigada. Y ya ves, iba nada, a la vuelta de casa, o sea, hay un supermercado muy cerca de mi casa, ¿no? Y me costaba bastante. Hasta que luego ya, bueno, vas cogiendo un hábito de cómo tienes que hacer las cosas, de estas tomas de decisión de cómo tienes que hacer las cosas de nuevo para adaptarte a esta situación. Y bueno, me he acostumbrado a hacerlo, ya he establecido unos pasos que me producen más tranquilidad. Pero aún así lo que dices tú, vuelves a casa y tienes un proceso. Que no sé si nos has escuchado antes, Jorge, porque le estaba diciendo que estábamos hablando de este proceso, ¿no? De cómo la vuelta, la atención a lo que haces, digo que eso es mindfulness total. 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 Por imperativo legal. Pero mindfulness. Está bien, Claro. atención plena. Sí. Solo que no lo llaman así. Y yo creo No. que ese es el tema, ¿no? Que estamos ahora teniendo una oportunidad de desarrollar el mindfulness de una manera más o menos consciente y solapada, impresionante. Y son como estas fases, no sé la de días que requiere cada una, porque la verdad es que creo que el calendario depende hasta de cada provincia y de lo que pase. Pues imagínate qué proceso y qué oportunidad de desarrollar esa práctica de mindfulness, aunque sea solo ese instante antes de salir con los niños o salir a hacer la compra o salir a lo que sea. ¿Sí? Es que un tienes hábito que nuevo. hacer, es que realmente tienes que hacer ese hábito y ese esfuerzo realmente de mindfulness en todo momento para salir, porque tienes que plantearte, a ver, ¿la hora qué es? ¿Puedo salir? ¿A qué puedo salir a esta hora? ¿Y cómo y con quién? ¿Y de qué manera? ¿Mm? O sea, nos está provocando un ejercicio al final de interiorización, de decir, a ver, ¿qué es lo que quiero hacer ahora? ¿Y qué es lo que puedo hacer ahora? ¿Y cómo lo puedo hacer y con quién? Y te obliga al final a sentarte y pensar y estar en silencio. ¿Te imaginas que ahora mismo saliera, no sé quién decide esto, el ministro o la ministra de Sanidad, quien sea, proponiendo esto mismo? Es decir, vamos a transformar este proceso obligatorio metido aquí a presión en vuestras cabezas por el miedo, vamos a transformarlo en un proceso en el que vas a tomar un instante y que te lo contaran así, no te lo contaran en plan temeroso, ¿no? Es decir, párate un instante, mira a ver lo que llevas, analízate, cómo te sientes, sal sin miedo, porque ya vas protegido, ya vas así, haz las cosas, sea amable, no sé qué, te sube así la autoestima, tu salud está mejor, el sistema inmune se defiende, vuelves a casa, te paras, te quitas los guantes, lo lavas la ropa a 60 grados, no sé qué, no sé cuál. ¡Guau!, ¿no? Pues sería una forma mucho más bonita de transmitir lo que está pasando, Claro, mucho más cercana, mucho más comprensiva y que a la larga nos favorecería a todos un montón. Lo que pasa es claro, que claro. no sé si están Pero preparados ahí para una tendría cosa de estas. sentido la frase de la nueva normalidad. Sí, Total sentido, porque vas a aprender a estar en esa calma ante las cosas. Y es una calma tuya, no es una calma que te la imponga nadie. Porque creo que es muy fácil decir, es que aquí somos un poco a lo nuestro, nos da igual todo y tal. Bueno, pues si somos así, enséñanos, Bueno, y ¿no? tampoco es que seamos así. O sea, a mí me parece genial lo que dices, Jesús, y nada, ya sabes que en cuanto tú te presentes a un partido político, yo te voy a votar. Creo que pasarán algunos yo años también. todavía para eso, pero bueno. Y si conozco a algún político, te lo voy a referir para que adquiera por lo menos esa destreza de comunicación y de compartir desde ese lugar las cosas, que seguro que a más de uno nos vendrá fenomenal. Y
Y el otro día leí en Twitter, es una de las plataformas en las que suelo meterme de vez en cuando a leer, a ver qué ponen, un hilo de tweets de un programador que precisamente analizaba punto por punto las decisiones que se habían tomado en España y las repercusiones que tenían comparativamente con otros países. Y la verdad es que hay mucho que mejorar, por decirlo suavemente. Y la tendencia, una de las tendencias que se veía es que, claro, aquí hemos optado por una forma de, digámoslo así, de dar instrucciones desde el gobierno a la población, mientras que en otros lugares ha habido sugerencias, recomendaciones, digamos que el lugar desde donde venía la comunicación era muy distinto. Y quizás hay ese estereotipo de que es que si no nos lo vamos a saltar todo y es que no somos serios o cualquier otra cosa. Y lo que este hombre demostraba era por la trazabilidad de los teléfonos móviles, que el confinamiento se había respetado mucho más en España que en muchos otros países, de esos que llamamos, no sé, que están más elevados en nivel de conciencia y de seguir las reglas, como Alemania o Francia. Pues no. En ese sentido, aquí lo que se veía a través de los teléfonos móviles era que la gente hemos estado más en nuestra casa o en el lugar donde estuviéramos. No Pero sé bueno, si... yo creo que en ese caso, Jorge, en este caso, los españoles somos... lo único que nos frena en algunas ocasiones es el dinero y son las multas. O sea, si la gente no ha salido mucho más a la calle es por el temor a que le multaran. Porque claro, las multas han sido cuantiosas. Y la primera semana de estar en esta situación, a una amiga de mi hija, por ir con su hermano, les pusieron 600 euros de multa cada uno. 600 euros de multa. O sea, a cada uno. Con lo cual, yo creo que es un poco lo que realmente nos ha frenado. Si a nosotros nos hubieran aconsejado, creo que los españoles funcionamos de otra manera. Eso es verdad. No es que esté apoyando el hecho de que nos hayan obligado a esta situación, ni mucho menos, pero sí que es verdad que a veces o nos dicen esto hay que hacerlo así o no lo hacemos. Complicado. Fíjate, al hilo de esto, quería compartir con vosotros una cosa que me pasó, creo que ha sido el miércoles por la tarde. Sí, el miércoles por la tarde. Después de nuestros miércoles de Comenzares tenía muchísimas ganas de salir a la calle, tenía muchas ganas de pasear, tenía muchas ganas de que me diera el aire y la verdad es que me fui nada más a las 8, parecía esto los toriles que les abrían y salí a la calle como si fuera un Miura, estaba deseando, salí a la calle, anduve muchísimo a muy buen ritmo, me cansé mucho, hice en 1 hora 8,5 kilómetros, muy deprisa, muy bien, y al volver a casa vi una imagen aproximadamente desde la mitad de la acera de Recoletos en dirección a Colón, una imagen de la gente, pues gente con las bicis, gente con patinetes, gente jugando al baloncesto, mucho silencio, muy, muy impactante, y sentí durante unos segundos una sensación extrañísima de que me vino a la cabeza la película del show de Truman. Y sentí como que era todo un escenario. Pero lo sentí con tal realidad que me impactó y subí a casa un poco flipada de esa sensación que tuve tan exagerada de estoy viviendo una mentira o estamos viviendo una mentira y era pues eso, tal cual. O sea, lo que yo recuerdo, vi esa película hace muchos años, pero sentí que era como una especie de escenario gigante en el que la gente pasaba de un lado para otro y se repetían esas idas y venidas, se repetían. O sea, muy, muy impresionante, me dejó muy impresionada. De hecho, sigo un poco impactada por esa imagen que tuve en ese momento determinado, que me podía haber pasado en cualquier otro momento durante este tiempo y me pasó en ese momento y en ese sitio. Pues es curioso que compartas eso. Yo alguna vez he tenido esa sensación llevando máscara y llevando guantes. Yo mismo. Y diciendo, a ver,
¿Para qué me pongo la máscara? ¿Para qué me pongo los guantes? ¿Sí? ¿Es porque me lo han dicho? ¿Es porque creo que me va a servir? ¿Porque creo que les va a servir a los demás? ¿Desde dónde lo estoy haciendo? Y a veces me ha dado la sensación de estar disfrazado. ¿No? Pues me lo pongo porque parece que ahora pues es lo que toca, disfrazarse con máscara y guantes. Pues nada, nos disfrazamos con máscara y guantes. No digo ni que esté bien ni que no esté bien. Las recomendaciones son las que hay y cada uno creo que encontramos nuestras propias respuestas a esas preguntas. Y cuando te escuchaba estaba buscando, al mismo tiempo me venía Gandhi. Gandhi creo que es uno de los seres más evolucionados que ha habido también sobre la Tierra en la historia. Y en algún momento dado, bueno, creo que, al menos como lo concibo yo, adoptó una actitud de calma ante lo que viniera y a veces de oposición desde la calma, desde la aceptación y desde la oposición al mismo tiempo. Es curioso que uno se pueda aceptar algo y al mismo tiempo oponerse. Y yo ya estoy cansado de llevar máscara, de ir disfrazado. Y lo digo desde aquí, porque siento que no sirve. Porque se nos han dado unas instrucciones, unas recomendaciones, unas sugerencias, pon ahí la palabra que quieras, y se ignora también la responsabilidad de cada uno de hacer que su cuerpo esté en las mejores condiciones posibles, de hacer que su cuerpo sea un caldo de cultivo para cosas buenas, para emociones buenas, para un estado de bienestar. Y si pensamos que todo eso nos va a venir solo desde fuera, siguiendo las instrucciones que nos dan desde fuera, pues a mí no me ha funcionado en el pasado. Esa es mi experiencia. Y creo que es importante mirar qué está pasando dentro. Porque yo puedo llevar todas las máscaras habidas y por haber y de calidad NF98, FQ o lo que quieras y que cumpla con la ISO 4957 o la que corresponda. Y si por dentro siento miedo o no puedo respirar. Mira, el otro día, por ejemplo, me compartía una amiga común que tenemos, que es enfermera. No voy a dar su nombre porque no viene al cuento. Lo importante es esto, que en el 112 llegó un momento en que se sentía asfixiada, se estaba mareando, porque llevaba un traje impermeable, estaba el sol, dice, como si hubiera 50 grados dentro, atendiendo una emergencia, y cuando salió de esa emergencia, dice, si no llego a beber algo, me da una pájara. Y yo digo, ¿hasta qué punto merece la pena trabajar así? Eso, o sea, ¿cómo diría? Es importante poner conciencia también a lo que está pasando por dentro, no solo por fuera. Y si desde aquí logramos también que quien vea esta conversación, si es que alguien la ve, si no, pues nosotros mismos, pongamos más conciencia de lo que pasa por dentro, pues genial. Al final es toda una toma de decisiones constante. Yo veo esa imagen que decía Laura, la tengo muy grabada, porque esa película, El show de Truman, yo es lo que he visto todos los días de mi vida. El show de Truman, a mi alrededor. Entonces, este punto en el que estamos también hace precisamente que salga a la luz esa pregunta que dice Jorge, ¿no? ¿Por qué no atender a lo que pasa adentro?
porque es más importante lo que pasa afuera, porque nos lo dicen, porque nos lo colocan ahí, pero creo que es muy importante hacerles esa pregunta ahora, básicamente porque no hay otro momento, pero si queremos ir más adentro, hazte esa pregunta en una situación hace 6 meses. Ahora nos la podemos hacer porque se nos mueven ciertas cosas y porque vemos ciertas cosas y porque estamos más quietos. Pero esa pregunta es perfectamente válida para algo de hace 6 meses o hace 2 años o hace 3 años. Porque al fin y al cabo es el teatro. ¿Vale? Entonces, ese teatro, esa máscara la llevábamos puesta antes. Ahora llevamos una mascarilla para algo que no vemos. Y antes llevábamos un montón de máscaras para algo que tampoco vemos. Pero es imposible verlo, porque no está fuera. Está dentro. Y ahora, cuando te paras y ves esa escena y dices, madre, esto son un montón de actores haciendo aquí la moviola, ¿no? Están haciendo su papel. Sí. Pero la única diferencia es que has tenido tiempo de pararte a tomar la foto. Y la has tomado desde un punto distinto de dentro. Pero me da igual, coge una fecha, no importa, coge una fecha de tu vida, menos cuando eres niño, coge una fecha y haz este mismo ejercicio y va a pasar lo mismo. Vas a decir, si lo haces desde el mismo punto, vas a decir, esto es un teatro. Esto es un teatro. Hay una cosa que se repite mucho, 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 y internamente a mí me mueve, y no me mueve para bien, precisamente, decir que somos, que el ser humano es un ser social. ¿Sí? Pero no se dice con ese sentido. Somos seres sociales porque tenemos la capacidad de interactuar, de conocernos, de sentirnos, de empatizar, de conectar corazón a corazón. Pero nos hemos convertido en seres desechos de una sociedad que no tiene nada que ver con ser seres sociales. Entonces, hemos construido sociedades en las que somos cagarrutas. Y una cagarruta empatiza muy poco con otra cagarruta. Están todas tiradas. Tú vas al campo y ves las cabras y están todas las cagarrutas tiradas. Entonces puedes decir, ah, mira, son cagarrutas sociales. No, es una sociedad de cagarrutas, porque acaba de pasar un montón de cabras muy sociales ellas y han cagado. Las han dejado ahí. Y las han dejado ahí. Entonces, cuando tú vas al campo, si te paras un momento, no piensas que es una sociedad. Ni siquiera piensas que son seres sociales. Son cagarrutas. Entonces, ese es el punto de vista distinto. ¿Somos seres sociales? Sí, pues comportémonos como tal. Y cuando te comportas como tal y sientes como tal, ves un teatrillo, sí o sí. Es que no, yo no lo veo de otra manera. Yo no lo veo de otra manera. Y ahora, sencillamente, tenemos la capacidad de ponernos la máscara sin ser carnaval. Sin ser carnaval. Pero es cierto que al final, como ha dicho muy bien Jorge, si lo haces por miedo, nunca estás dentro. Nunca estás dentro. Por desgracia nos han enseñado que el miedo es algo que proviene de fuera, que nos lo activa algo de fuera. Y el miedo es una cosa que nos puede mantener vivos, que nos puede mantener alerta, que nos puede hacer crear cosas maravillosas. Pero el miedo que te hace moverte es el humano. El miedo que te paraliza viene de alguna cagarruta por ahí. Entonces, el punto de vista de esta situación, si sale desde ahí de dentro, desde esa visión de cuál es la realidad, que la realidad no tiene ningún problema. Aquí los árboles no tienen ningún problema con la realidad.
sea, están felices aquí floreciendo y todo, no tienen ningún problema con la realidad. Entonces, si nosotros tenemos esa visión también, ¿no? De los colores, de los olores, de la luz, pues no tendremos problemas. Y estamos teniendo todo el proceso que necesitamos para liberar parte de esos miedos. Y a través del propio miedo. Solo necesitamos verlo, sentirnos. Siéntete. Porque el problema del miedo es que nunca vives el miedo. Siempre vives la huida. Siempre vives los síntomas. Siempre vives los dolores. Nunca vives el miedo. Pero eso es por la capacidad que tenemos o que nos han inculcado de no enfrentarnos. No nos enfrentamos porque no nos enfrentamos a nosotros mismos. A no ser que una situación personal te ponga realmente frente a ti, la mayoría de la gente no se enfrenta a sí misma. Sí, y por la cantidad de elementos de distracción que tenemos para no ver ese miedo. Ahora, como hay poquitos, los que tengas al alcance de tu mano, que bueno, ya tener un móvil ya es tener el 98% de la distracción. Sí. Pero bueno, sí. Hay menos distracciones realmente. Hay menos. Si las quieres encontrar, las encuentras. Pero sí, nos han enseñado a no estar ahí y nos han dado medios para no estar ahí. Pero Claro. ahora no han servido de poco. Sí, ahora Entonces, se les han roto los esquemas. se nos han roto los esquemas. Se nos han roto los esquemas a todos. A cada uno de nosotros. No queda más remedio, no queda más remedio. No, es genial. No sé si es genial, pero... Bueno, pues yo creo que podemos dejarlo aquí, ¿no os parece? Llevamos casi 50 minutos y aunque podríamos seguir, si nos ponemos podríamos seguir, pero por no aburrir luego a la gente que nos vea, ¿no? Yo creo que es suficiente. Yo me quedo con la frase que ha dicho Jesús de responder en lugar de reaccionar. Entonces ahí está nuestra toma de decisiones, ¿no? En responder desde ese tiempo, darnos un tiempo para tomar esa respuesta y no reaccionar. Yo me quedo con el proyecto de dejar de ser cagarrutas sociales. También es muy bueno, sí. Sin duda. Te ha llegado al alma, ¿eh? Sí. La voy a mí nunca me lo había llamado tampoco hasta hoy. Bueno, pero yo también soy una cagarruta, ¿eh? Aquí nos ha metido a todos en el mismo saco. Con lo cual, bueno, pues es un proyecto que podemos tener, si queréis, los 4. De momento los 4. Yo le tengo como proyecto personal. Me gusta. Venga, va. A tenerlo conmigo. Me apunto. Somos seres sociales. Me apunto a ser un ser social. A dejar de ser cagarrutas sociales. Yo es mi intención. Luego ya veremos a ver en qué nos convertimos. En seres humanos. Por ejemplo. Claro, lo que queda, exactamente. Muy bien. Genial. Bueno, Jorge, tómate una infusioncita. Vamos allá. Un poquito. ¡Ay, qué rico, qué rico! Gracias. Salud. Bueno, pues hasta la infusión del viernes que viene, chicos. Hasta la infusión del viernes que viene. Un besito. Dale al like.